paneles. Bueno, en primer orden vamos a presentar a la primera panelista, María Elena Alvarado Pérez, quien es doctora en estudios latinoamericanos, diseñadora, licenciada en estética, es profesora del Instituto Interdisciplinario para los Estudios Interculturales e Indígenas de la Pontificia Universidad de Chile y curadora del Aula de Arte, Pueblos Originarios de la misma universidad. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación relacionados con el mundo indígena en el campo de la etnoestética y los estudios visuales en relación a las expresiones de la cultura material como cerámica y textiles. Se ha especializado también en el estudio y análisis de diversas representaciones visuales de los pueblos originarios de América, como el grabado, la pintura y la fotografía, como expresiones que han contribuido de manera significativa a la construcción de los más variados imaginarios americanos. Sus textos y artículos han sido publicados en revistas especializadas y en libros, especialmente en el ámbito del patrimonio visual americano. Doctora Alvarado, le concedemos la palabra. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Marcela. Bueno, una aclaración, soy Margarita, no soy María, por si acaso. Disculpe, bueno, fue un descuido del presentador, Margarita. Está bien, no hay problema, pero hay que defender la identidad. Bueno, en primer lugar quiero dar los agradecimientos a la revista Tefro, no solo por la invitación a participar en este panel, sino por haber organizado estos encuentros que han abierto un importante espacio de intercambio y participación en temáticas tan fundamentales. Voy a pasar a incluir mi presentación. A ver, un momento, por favor, que no está en el comienzo. Ahí sí. Disculpen. Ahí está, entonces. Bueno, con esta presentación, entonces, voy a graficar de alguna manera esta presentación. Y en segundo lugar, quería decir que parte de lo que yo voy a exponer ahora es el trabajo interdisciplinario que hemos realizado un grupo de profesionales del ámbito de las ciencias sociales y la humanidad bajo el alero del Instituto de Estética de la Universidad Católica durante más o menos 30 años de trabajo ya, con proyectos fondos y proyectos de distintas instituciones del Estado y del interior de la universidad. Si ustedes quieren consultar parte de ese trabajo, pueden ver este portal que diseñamos dentro de la universidad, donde hay artículos, hay videos, hay bibliografía, y puede servirles de guía para conocer lo que hicimos durante todos estos años. Solo como una manera de referencia, me gustaría mostrarles este mapita bastante básico, que me permite indicarles las distintas áreas con que trabajamos en nuestras investigaciones consecutivas, que es el mundo andino, el mundo mapuche y el mundo fueguino, sobre todo teniendo en cuenta, o no teniendo en cuenta, mejor dicho, las fronteras republicanas, sino que más bien los territorios relacionados a estas poblaciones. En esta presentación, obviamente, me voy a focalizar sobre el mundo mapuche, que tiene que ver con los procesos de la frontera sur, para poder mostrar esta experiencia de trabajo interdisciplinario con esta fotografía. Si bien nuestras investigaciones las trabajamos fundamentalmente con un corpus relacionado con el siglo XIX y comienzo del siglo XX, voy a incluir algunos pequeños ejemplos de fotografía contemporánea del siglo XXI a manera de poder mostrar un contrapunto en términos de la construcción de los imaginarios, que es el aspecto que nos interesaría destacar en esta presentación. No voy a profundizar sobre los conceptos de frontera, imaginario, porque obviamente todos ustedes los manejan con claridad. Solamente me gustaría, desde la visualidad, decir que respecto a los temas de frontera,
es fundamental tener en cuenta las complejidades en cuanto a la representación que implican los estereotipos, los sujetos y las imágenes que se han hecho en este caso fotográficas, que se han hecho de estos territorios, de estos grupos indígenas, que muchas veces se complementan, se contradicen o se imponen o anulan determinados procesos, determinada participación de distintos sujetos. Respecto a los imaginarios, me gustaría decir en torno a ellos que todos sabemos que los imaginarios están constituidos por conjuntos de representaciones fotográficas, en este caso, ¿no es cierto?, y que están enlazadas por modalidades estéticos visuales. Su comprensión e interpretación, entonces, está vinculada con diversos procesos de producción y circulación. Y, por lo tanto, estos imaginarios no son unívocos ni permanentes, sino que justamente son dinámicos y cambiantes. Así, entonces, podemos ver cómo, de alguna manera, estas modalidades tienen su referencia en el siglo XIX y tienen su referencia en el siglo XXI. En este sentido, entonces, en el marco de estas investigaciones se consideró la fotografía como un sistema convencionalizado de representación visual, es decir, como una creación cultural que obedece a tendencias estéticas de significación y que están inmersas en momentos históricos y culturales y sociales. Por lo tanto, desde lo teórico y lo metodológico, nos fijamos dos campos fundamentales, la producción y la circulación, que fuimos abordándolo bajo distintas estrategias de análisis. Desde la estética, mi especialidad, se consideran los planteamientos de los formalistas como Sarkovsky y Bazin respecto a las propiedades internas de la fotografía y los planteamientos de los postmodernos como Tass, Perkin, Bastian, Fontcuberta, a propósito de la necesidad de actualizar y contextualizar la imagen fotográfica para entender sus significaciones. También se tomó en cuenta propuestas desde los estudios visuales, desde la teoría de los archivos y, por supuesto, de las problemáticas del patrimonio preactual y actual del mundo mapuche, que nos hemos dado cuenta que están profundamente encadenados a través de las modalidades visuales que les comentaba. Entonces, siendo el imaginario nuestra problemática fundamental respecto a los tópicos que se nos pedía abordar en cuanto a los aportes de la disciplina en que nos hemos especializado al conocimiento de la frontera, me gustaría puntualizar que nuestras investigaciones desde la estética permitieron establecer y comprender ciertas modalidades visuales de producción de la imagen, principalmente de acuerdo a las propiedades miméticas que se le otorga a la fotografía. Si bien hoy día esas propiedades están cuestionadas, sigue siendo un elemento fundamental en la construcción de los imaginarios. El indagar en los dispositivos visuales como encuadre, plano y procedimientos visuales como la pose y la escena étnica permitió el desmontaje de estos recursos para comprender cómo el fotógrafo crea y construye ciertos imaginarios visuales de los mapuches que se desplazan y perduran hasta hoy. Un ejemplo de esto me gustaría, aquí podemos comparar estas dos miradas, ¿no es cierto? Un ejemplo de esto me gustaría mostrárselos a través de las imágenes de Gustavo Millet, muy conocidas, él fue un fotógrafo de la región de la Araucanía, de la ciudad de Traillén, del siglo XIX, y él hace una serie de retratos de mujeres mapuches ataviadas con su joyería de plata. Esta visualidad temprana que tal peso estético que se va repitiendo en otros autores y en otras épocas, y encontramos, por ejemplo, en la producción de Roberto Gertzman, fotógrafo que viajó por toda América y que fue un cronista visual muy importante, sobre todo en el siglo XX de nuestros países latinoamericanos, va a repetir estas mismas modalidades de representación de lo femenino. Todos sabemos que los adornos de plata constituyen un referente de etnicidad y identidad fundamental para la mujer mapuche. Al desmontar visualmente estas imágenes de Millet, vemos cierta reiteración de las joyas. Es evidente que en el uso de este recurso, Millet pareciera tener un joyero en su estudio con el cual atavía a las mujeres y las va retratando para hacer esta serie de imágenes. Vemos una cierta reiteración de las joyas y es evidente que el uso de su joyero entonces busca visualizar las connotaciones culturales y simbólicas de la platería como expresión propia y particular del mundo mapuche femenino.
Estas construcciones visuales resultan tan poderosas que hoy en el siglo XXI, otros fotógrafos, como Mónica Nirá, utilizan dispositivos y procedimientos similares en su producción. Según testimonio de las propias fotógrafas, en este caso, y resulta bastante interesante, las propias mujeres fotografiadas quisieron ser retratadas bajo esta modalidad con sus joyas y su vestimenta mapuche. Así entonces, por medio de un proceso de vestidura, se constituye una estética que concentra una visualidad mapuche que refiere a una identidad étnica. Estas fotografías de la mujer mapuche en su arcaísmo o en su actualidad son parte de la construcción de un imaginario que asocia una feminidad a una visualidad específica de la frontera. Nuestras investigaciones, por otra parte, permitieron también conocer de las significaciones que estas imágenes han adquirido en sus procesos de circulación y actualización en diversos contextos. Y aquí tenemos una imagen de Minet cómo empieza a circular en distintos lugares para connotar distintas narrativas visuales y textuales. Más allá de su construcción visual, esta imagen participa de diversas narrativas textuales e iconográficas para referir a una cultura y a un pueblo de frontera en distintos momentos, sobre todo en la actualidad. Para el segundo punto, acerca de los problemas y desafíos principales desde nuestro trabajo disciplinar, creo importante decir que el estudio de los procesos fronterizos, no solo históricos, sino también actuales, presentan en nuestro campo disciplinar varios desafíos. Desde la visualidad y las representaciones fotográficas, una problemática fundamental es la individualización y comprensión de las modalidades visuales que participan en la producción de la imagen, así como las significaciones que ésta adquiere al ser actualizada. Desde los modos de ver, como plantea John Berger, se busca indagar en las transformaciones de la obra original, la imagen fotográfica en este caso, en el marco de sus reproducciones, es decir, de sus desplazamientos en distintos momentos. Un ejemplo de esto lo constituyen entonces estos huechafes, retratos de guerreros de ayer y de hoy que han constituido determinados imaginarios y determinadas narrativas. Un caso que revela la construcción de determinados imaginarios es la sobreexhibición de ciertas fotografías, como el retrato del cacique Yoncón. Desde la producción en modalidad de retrato de medio cuerpo, ángulo frontal, un rostro poderoso nos mira directamente desde el estudio de Gustavo Millet de fines del siglo XIX. Desde la circulación, esta imagen se reproduce en diversos formatos. Los teóricos postmodernos plantean que la significación de una fotografía depende de sus contextos de actualización. Entonces, es interesante comprobar cómo, debido a estos desplazamientos que tienen su inicio en un momento histórico-cultural de frontera del siglo XIX, esta imagen pasa a constituirse en referente de lo mapuche. Es notable la perseverancia y connotación que este retrato adquiere como la imagen de un guerrero para ilustrar y diferenciar una resistencia política y cultural, incluso por los propios mapuches, sumándose también a otros referentes políticos actuales y otorgándole connotaciones poderosas en la contingencia actual. La estética del retrato tiene tal peso narrativo y representacional que nos lleva a un caso contemporáneo que compromete un trágico suceso ocurrido en los territorios de la frontera hace muy poco. El 14 de noviembre de 2018 fue asesinado en la región de la Araucanía Camilo Catrillán Camarín por el Comando Jungla de Carabineros. Tenía 24 años. El retrato de su cédula de identidad rápidamente comienza a circular como testimonio de resistencia y de denuncia. Casi inmediatamente es objeto de transformaciones visuales en su formato y su materialidad, que busca potenciar sus efectos expresivos. Vemos entonces cómo la construcción de un imaginario se fundamenta en la sobreexhibición de estos retratos fotográficos bajo diversas narrativas y significaciones visuales y textuales. En ambos casos, la imagen va siendo drásticamente separada de su materialidad fotográfica. Sin embargo, contradictoriamente, su peso referencial se fundamenta justamente en su condición de imagen fotográfica. Otro desafío en relación al campo disciplinar de la estética es la indagación en aspectos históricos, políticos y sociales que comprometan a los autores de estas fotografías, lo cual permite conocer sus estéticas y propuestas de producción en el momento que les tocó vivir en la frontera.
Por ejemplo, en la región fronteriza de la Araucanía, la mayoría de los autores son fotógrafos profesionales, sobre todo en el siglo XIX. Sus prácticas fotográficas tienen la impronta de quien conoce el medio y el oficio y busca su máxima expresión. Generalmente viven en los territorios de frontera, por lo que su experiencia es directa y le permite una convivencia con los retratados. Sus imágenes circulan en forma independiente de su trabajo, en postales, afiches, textos de variados autores, como vimos en el caso del cacique John Cohn. A diferencia, en las zonas australes de América, donde la mayoría de los fotógrafos son científicos y expedicionarios como Gusinde, Fulton, Agustine Bainauer o el misionero Francisco Boco, la fotografía se transforma en una herramienta de registro para las investigaciones y su trabajo. Estos autores se trasladan a la zona con fines específicos de estudio y exploración, contactos acotados en el tiempo para llevar a cabo sus investigaciones. Son ellos los que publican sus imágenes asociadas a sus textos, entregándole significaciones específicas, más allá de lo que ha sucedido después con estas imágenes en otros contextos. Entonces, resulta notable enterarnos de que en estas distintas autores, sin embargo, prevalecen muchos recursos visuales y dispositivos visuales propios de la fotografía de ese tiempo. Entonces, volviendo a la pregunta, en torno a los problemas y desafíos actuales en el estudio de los procesos fronterizos. Un desafío en el ámbito disciplinar de la estética son los procesos de desmontaje de diversas matrices visuales que determinan y condicionan e influyen en la construcción de ciertos imaginarios de frontera, marcados entre otras cosas por la construcción de la mirada desde los dispositivos y procedimientos visuales fotográficos articulados por la perspectiva como sistema de representación, también marcados por los estereotipos del salvaje, el primitivo, del flojo, del borracho y ahora en el siglo XXI del terrorista. Siguiendo Joaquín Barrientos, los desafíos son entonces, por una parte, cuestionar los mecanismos y las tecnologías visuales donde opera hoy la inferiorización, la objetualización y la racialización del indígena, y por otra parte, problematizar la relación entre producción visual de alteridad y racismo epistemológico. Uno de los caminos para enfrentar estos desafíos son los ejemplos de montaje visual y análisis de significaciones que hemos mostrado para abrirnos a otros modos de ver, como ya se planteaba. Sobre el tercer punto, y para cerrar, en cuanto a los diálogos teóricos metodológicos con otras disciplinas, de alguna manera se han explicado en lo ya expuesto. Solo me gustaría puntualizar que un aspecto fundamental, como se dijo al comienzo, ha sido la conformación de equipos interdisciplinarios de estetas, antropólogos e historiadores. Esto permitió explorar teorías y metodologías de los estudios visuales, la historia del arte, la antropología visual, los estudios fronterizos, la historia y los estudios del patrimonio, por citar algunos campos. Nuestras fuentes han sido, por un lado, las imágenes fotográficas en su condición de artefacto visual, materializado en emulsiones, formatos y soportes diversos, y por otro en su condición de imagen, reproducidas y sobreexhibidas en contextos discursivos y visuales como libros, como el caso de Tomás Guevara, por ejemplo, tarjetas postales y muchos otros contextos. Entonces, siguiendo a Elizabeth Edwards, practicamos una arqueología de archivo en América y Europa y una arqueología visual de diversos contextos de actualización, estableciendo estratos visuales, cronologías y relaciones históricas y culturales desde la visualidad. Todo esto articulado en torno a un eje central que define la fotografía como un sistema convencionalizado de representación visual. Para terminar, me gustaría citar a Benjamin, quien con su particular mirada nos impulsa más allá de la construcción y las significaciones que hemos descrito para cualquier fotografía. A pesar de la maestría técnica del fotógrafo, a pesar de la maestría técnica del fotógrafo, a pesar del carácter concertado, de la actitud impuesta al modelo, el espectador, nosotros, nos sentimos impelidos a buscar en estas imágenes una chispa de azar de aquí y ahora, gracias a lo cual lo real ha quemado el carácter de la imagen y le hace falta encontrar ese minuto pasado hace ya tiempo donde se esconde el porvenir, y tan elocuente que con una mirada retrospectiva podemos reencontrarlo. Muchas gracias.